Hola amigos. En esta oportunidad utilizaremos una tarjeta nano compatible con Arduino, un par de resistencias para carga y descarga, y un set de cables puente para conexiones en el protoboard. Y aprenderemos a programar la tarjeta nano para utilizarla como un medidor de capacitancia. Colocaremos las pinzas de medición en las terminales del capacitor que deseemos medir, y utilizaremos la herramienta Monitor Serie del software de Arduino en nuestro computador, para visualizar de manera continua las mediciones de capacitancia realizadas con alta precisión. Aprenderemos también a ilustrar las mediciones de capacitancia de forma local, en una pantalla OLED bicolor con una resolución de 128 por 64 píxeles. Bienvenidos. En un circuito RC, es decir, un circuito compuesto por un resistor y compuesto por un capacitor, el cual puede ser, por ejemplo, electrolítico, de poliéster o cerámico. Con una fuente de voltaje, aplicamos voltaje a la entrada del circuito RC, el cual llamaremos VI o voltaje de entrada. Y medimos el voltaje del capacitor, el cual llamaremos VS o voltaje de salida. Podremos observar que el voltaje del capacitor comienza a incrementar paulatinamente en una curva de carga. Cuando el voltaje de salida, es decir VS, alcance el 63% del voltaje de entrada, es decir VI, el tiempo que ha transcurrido hasta ese momento se conoce como constante de tiempo, y se puede observar que el capacitor se carga completamente e iguala su voltaje de salida con el de entrada, aproximadamente en 5 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo, que llamaremos TC, es equivalente al valor de la resistencia multiplicado por el valor del capacitor. Por lo que si en un circuito RC desconocemos el valor del capacitor, pero conocemos el valor de la resistencia, ya que en este caso la elegiremos nosotros, y podemos medir el tiempo TC utilizando un temporizador en la placa Arduino, tiempo que tarda el voltaje de salida en alcanzar el 63% del voltaje de entrada. Podremos calcular la capacitancia dividiendo el tiempo TC entre el valor de la resistencia. Después de calcular el valor de la capacitancia, el capacitor queda con una carga eléctrica determinada, por lo que para realizar una próxima medición de capacitancia, es necesario descargar el capacitor a través de una resistencia de descarga, que lleve el voltaje de salida VS nuevamente a cero. Para lograr esto con el Arduino, utilizaremos 3 pines. Un pin digital que utilizaremos como el pin de carga. Un pin digital que utilizaremos como el pin de descarga. Y un pin analógico que utilizaremos como el pin de medición. La secuencia de acciones que debemos realizar cuando programemos el Arduino debe ser la siguiente. Colocaremos el pin de carga como salida digital. Colocaremos el pin de descarga como entrada digital. Esto para generar una alta impedancia y evitar que circule corriente a través de la resistencia de descarga RD mientras se encuentre el capacitor cargándose. Luego colocaremos el pin de carga en 5 voltios, iniciaremos un temporizador y comenzaremos a medir el voltaje a través del pin de medición. Monitoreamos el voltaje del pin de medición hasta que el voltaje del capacitor alcance el 63% del voltaje de entrada 5 voltios, es decir, que alcance 3.15 voltios. Cuando esto se cumpla, dividiremos el tiempo transcurrido en el temporizador hasta ese momento, por el valor de la resistencia de carga, R, para obtener el valor de la capacitancia. Luego colocaremos el pin de carga en 0 voltios. Colocamos el pin de descarga como salida digital, y lo colocamos en 0 voltios, para ajustar una baja impedancia en ese circuito y permitir la descarga del capacitor a través de la resistencia de descarga RD. Llevando el voltaje del capacitor nuevamente a 0 voltios. Este es el esquema de conexiones inicial con que trabajaremos el ejercicio. Conectemos este esquema eléctrico en la placa Arduino que tengamos a disposición, y conectemos la placa Arduino al computador con el cable USB. Con nuestro esquema eléctrico conectado a la placa Arduino y con esta última conectada al computador con el cable USB, vamos a nuestro computador y abrimos el software Arduino IDE. En el software, abrimos un archivo nuevo. En el archivo nuevo, ubicamos el cursor en la parte inicial del editor. Y vamos a declarar de forma global todas las variables que necesitaremos más adelante en el programa. Declararemos el pin de medición asociado al pin analógico 0 de la placa.
el pin de carga asociado al pin digital 12 de la placa, el pin de descarga asociado al pin digital 11 de la placa. La variable resistencia, con el valor de la resistencia de carga que utilizaremos, en mi caso 20K. La variable referencial del tiempo inicial del temporizador. La variable del tiempo transcurrido en el temporizador. La variable donde se almacenará el valor medido de la capacitancia en microfaradios. La variable donde se almacenará el valor medido de la capacitancia en nanofaradios. Luego vamos al interior del método Void Setup e inicializamos el pin de carga como una salida digital y colocamos su estado en un valor bajo o 0 voltios. Adicionalmente inicializamos la interfaz serial de la placa Arduino con la velocidad de transferencia de nuestra preferencia, en mi caso 9600 baudios o bits por segundo. Esta será la interfaz que permitirá a la placa Arduino enviar datos hacia el computador a través del cable USB. Luego vamos al interior del método Void Loop, y colocaré 3 comentarios para indicar el espacio para 3 secciones de código, únicamente para tener una mejor comprensión de qué hace cada parte del programa que escribiremos a continuación. Una sección para la carga eléctrica del capacitor, una sección para el cálculo de la capacitancia, y una sección para la descarga eléctrica del capacitor. En el espacio que definimos para la carga de capacitor, colocamos el pin de carga en alto o 5 voltios, para iniciar la carga eléctrica del capacitor. Le asignamos a la variable, tiempo inicial, el resultado del método milis. El método milis es simplemente un método que lleva la cuenta de los milisegundos que han transcurrido desde que se inició eléctricamente la placa Arduino. Luego, empleando la estructura de control, wow, o mientras que, verificamos en qué momento del ciclo de carga del capacitor, este alcanza el 63% de su carga total de 5 voltios, es decir, cuando alcance o supere un voltaje de 3.15 voltios. El valor 648 corresponde al valor digital leído en el pin analógico 0, correspondiente a 3.15 voltios, después de pasar por el convertidor analógico digital de la placa Arduino. Luego de que el voltaje del capacitor supere este umbral, restaremos el valor, tiempo inicial, del método milis, para obtener el tiempo transcurrido en el que el capacitor alcanzó el 63% de su carga. Luego calculamos la capacitancia en microfaradios, dividiendo el tiempo transcurrido por el valor de la resistencia y multiplicando esto por 1000. Solo para efectos de mostrar el valor de la capacitancia en la escala adecuada, colocaremos una estructura de control, sí, si no. Si el valor de la capacitancia es mayor que 1 microfaradio, utilizando el método prend, transmitiremos al computador el valor de la capacitancia en microfaradios, junto con un texto explícito que diga microfaradios. Si el valor de la capacitancia es menor que 1 microfaradio, escalaremos el valor a nanofaradios multiplicando por 1000 y utilizando el método prend, transmitiremos al computador la capacitancia en nanofaradios, junto con un texto explícito que diga nanofaradios. Para descargar el capacitor, colocamos el pin de carga en bajo o 0 voltios. Pasamos el pin de descarga de una entrada a una salida y lo colocamos en un estado bajo o 0 voltios. Utilizando una estructura de control, wow, o mientras que, esperaremos hasta que el voltaje medido en el pin analógico 0 baje nuevamente a un valor digital de 0, es decir 0 voltios. Cuando esto se cumpla colocaremos el pin de descarga nuevamente como una entrada digital, y con esto culminamos la parte del programa que nos permite medir la capacitancia. Podemos seleccionar la placa Arduino que estemos utilizando, en mi caso la placa Nano, y el puerto en donde está conectada, en mi caso el COM5. Luego verificamos el programa que realizamos para descartar cualquier error de sintaxis, y cargamos el programa a la placa Arduino utilizando el botón Subir. Vamos a la parte superior derecha del software y abrimos la herramienta Monitor Serie. En el Monitor Serie ya podemos ver el valor de la capacitancia que estamos midiendo, para lo cual, utilizaré unos condensadores en un rango de 1 hasta 100 microfaradios. Menciono valores de condensadores en un rango específico, por la siguiente razón, teniendo presente que la constante de tiempo equivale al valor de la resistencia, multiplicado por el valor de la capacitancia. Calculemos la constante de tiempo para varios condensadores a manera de ejemplo con una resistencia de 20 kiloohmios. Para un capacitor de 3.3 microfaradios, son 66 milisegundos. Para un capacitor de 47 microfaradios, son 94 milisegundos. Para un capacitor de 100 microfaradios, son 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos.
Para un capacitor de 1000 microfaradios, son 20.000 milisegundos, es decir, 20 segundos. Para un capacitor de 0.1 microfaradios, son 2 milisegundos. Observemos el valor de la constante de tiempo para el capacitor de 1000 microfaradios. Son 20 segundos, lo cual, en este caso, hace muy larga la espera para poder obtener por lo menos una medición de capacitancia, haciendo impráctica la medición. Ahora observemos el valor de la constante de tiempo para el capacitor de 0.1 microfaradios. Son 2 milisegundos, un tiempo muy bajo para obtener una resolución adecuada para calcular el valor de la capacitancia. Entonces, de la fórmula con que calculamos la constante de tiempo, podemos saber que la relación entre la resistencia y el capacitor es inversamente proporcional. Por lo que, si queremos medir una capacitancia alta, el valor de la resistencia debe ser proporcionalmente bajo. Y si queremos medir una capacitancia baja, el valor de la resistencia debe ser proporcionalmente alto. Lo anterior, para obtener valores de tiempo de carga o constante de tiempo, en un rango en milisegundos lo suficientemente alto para obtener una buena resolución de medición, y lo suficientemente bajo en segundos para obtener el resultado de la medición en un tiempo corto. En un próximo video, aprenderemos a generar un medidor de capacitancia autoescalable utilizando resistencias de distintos valores conectadas a varios pines de la placa Arduino. A continuación, utilizaremos la pantalla OLED SSD1306 para ilustrar los valores de capacitancia medidos. Esta pantalla tiene un tamaño de 128 x 64 píxeles y tiene una interfaz de control de 4 pines. 2 pines de alimentación, VCC para 5 voltios y GND o tierra. Y 2 pines de comunicación, SCK para el reloj y SDA para los datos. Pines que hacen parte de la interfaz y 2C, también conocida como wire, en el ambiente de desarrollo Arduino. Es una pantalla bicolor, por lo que cuenta con píxeles color amarillo en la parte superior y píxeles color azul en la parte inferior. Este es el esquema de conexiones entre la pantalla SSD1306 y la placa Nano compatible con Arduino. Realizamos en nuestro circuito las conexiones especificadas en el esquema de conexiones y continuamos con la programación del Arduino para operar la pantalla. Continuando con la programación de nuestra placa Arduino, para ilustrar los valores de capacitancia en la pantalla OLED, abrimos el gestor de bibliotecas para instalar la librería que nos permita operar la pantalla de una forma simple. En la barra de búsqueda digitamos SSD1306, que corresponde a la referencia del controlador de la pantalla. En los resultados de búsqueda podemos encontrar múltiples librerías que nos pueden servir para manejar esta pantalla OLED. Por mi preferencia, seleccionaré la librería de la empresa Adafruit, seleccionamos la última versión disponible y damos clic en Instalar. El gestor de librería nos indica que se necesitan instalar otras dependencias para complementar la operación correcta de la librería, damos clic en Instalar todo. Una vez completada la instalación de la librería y sus otras dependencias, podemos cerrar el gestor de bibliotecas e iniciar a editar el programa. Ubicamos el cursor al inicio del editor y vamos a Sketch, Incluir biblioteca, y damos clic en la librería SSD1306 de Adafruit para incluirla en nuestro programa actual. Luego definimos los parámetros iniciales de configuración de la pantalla OLED. El ancho de la pantalla en 128 píxeles. El alto de la pantalla en 64 píxeles. El reset de la pantalla, que en este caso no aplica ya que la pantalla no tiene pin para ello. Colocamos -1. La dirección de red y 2C de la pantalla OLED, que, en este caso para esta pantalla, viene configurada de fábrica en 3C. Y creamos el objeto que nos va a permitir operar la pantalla. Le colocamos el nombre de nuestra preferencia, yo le colocaré display, y configuramos 4 argumentos separados por comas dentro del paréntesis. El primer argumento, el parámetro de ancho de pantalla. El segundo argumento, el parámetro de alto de pantalla. El tercer argumento, la interfaz de comunicación serial entre el Arduino y la pantalla, en este caso wire. Y el cuarto argumento, el parámetro de reset de pantalla. Luego vamos al interior del método doEdSetup, e inicializamos la pantalla con el método begin, colocando 2 argumentos dentro del paréntesis. El primer parámetro permite la activación de la circuitería interna para alimentación de la pantalla, y el segundo parámetro indica la dirección de red y 2C que tiene la pantalla. Luego configuramos el color del texto en la pantalla. Si bien sabemos que la pantalla que tenemos maneja 2 colores, amarillo en la parte superior y azul en la parte inferior, la librería se basa en un sistema monocromático, blanco y negro.
por lo que debemos configurar el color en blanco para poder ver el texto en la pantalla. Luego vamos al interior del if, en el que se ilustra el valor de la capacitancia en microfaradios, y colocamos las instrucciones que nos permitan ilustrar el texto explícito, capacitor, en la franja amarilla superior de la pantalla, y que nos permitan escribir la variable microfaradios en la franja inferior azul de la pantalla. Copiamos estas mismas instrucciones y las pegamos al interior del condicional else y actualizamos la ilustración con la variable nanofaradios. Cargamos el programa en el Arduino y ya podemos ver los valores de capacitancia en el monitor serie del computador o si lo necesitamos, localmente en la pantalla OLED SSD 1306. Estimados amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Suscríbase al canal y de clic en la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos publicados.